La Constitución política de cualquier país es sin lugar a dudas el documento más importante que se puede tener, ya que en ella se encuentran todas las reglas de convivencia entre los ciudadanos y el gobierno. En el capítulo de hoy vamos a analizar qué es, para qué sirve y la importancia de tener una Constitución. Recuerden que para tener derecho a opinar tienen que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Vayamos al grano. Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, se trata de una forma de pacto político y social. La constitución se llama justamente así, porque integra, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Una constitución que se considera viva, se constituye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces puede decirse que no hay una constitución viva. Es por eso, comunicreativos, que necesitamos conocer nuestra Constitución a fondo y sobre todo comprenderla, ya que ahí está el fundamento de nuestra nación. Como ya lo señalé, su nombre lo dice con toda claridad. Sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Aquí está la clave de toda constitución. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Una constitución tiene varios objetivos que voy a mencionar a continuación. 1. Convoca, conjunta y entabla a la sociedad de un país. 2. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. 3. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas. 4. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. 5. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado para los siguientes propósitos. Crear leyes, o sea, lo que le toca al Poder Legislativo. Aplicar estas leyes, lo cual es función del Poder Ejecutivo. Resolver los conflictos en la aplicación de las leyes, justamente de lo que se encarga el Poder Judicial. Por cierto, aquí les dejo la liga a un video en el que les explico cuáles son los 3 poderes de la Unión y sus funciones concretas. Sigamos con los objetivos de una Constitución. 6. Conjunta y ordena la interacción de los 3 órdenes de gobierno que son el federal, estatal y municipal. De este tema también les preparé un video del cual les dejo el enlace aquí. 7. Finalmente busca la prevalencia de valores, principios, guías y normas de conducta que son la suma de derechos y responsabilidades de cada habitante del país. Por lo tanto, puedo decirles que una Constitución dota de facultades a los servidores del Estado para que éste cumpla con las funciones que legítimamente se esperan de él. Por supuesto, una Constitución con perspectiva de derechos debe pensarse para dotar de facultades a los servidores públicos para respetar, proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En consecuencia, debe evitarse que el gobierno caiga en la tentación de abusar de su poder, restringiendo derechos y libertades a los ciudadanos. Cuando un funcionario público jura guardar y hacer guardar la Constitución, se compromete a respetarla y a hacerla cumplir. Por lo tanto, una Constitución es creada para ponerle límites al poder y, por lo tanto, evitar el abuso de ese mismo poder. El pueblo puede hacer todo mientras no esté prohibido, mientras que el gobierno solo puede hacer aquello que la Constitución le permite y no puede ir más allá.
En el caso de México, la Constitución que actualmente nos rige es la promulgada en 1917. Y si bien voy a prepararles otro video en el cual les voy a hablar de la historia de las constituciones en México, en este capítulo les voy a platicar algunos datos interesantes que no debemos perder de vista. La Constitución de 1917 es la tercera Carta Magna que hemos tenido en México. La primera se llamó Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y se promulgó en 1824. La segunda se llamó la Constitución Política de la República Mexicana y se promulgó en 1857. Finalmente, la tercera se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se promulgó el 5 de febrero de 1917. Esta es la razón por la que celebramos cada año. Aquí les aporto algunas referencias históricas de esta tercera Constitución. El presidente Venustiano Carranza desconoció la presidencia de Victoriano Huerta, a quien llamaba el usurpador. Recordemos que Huerta había dado un golpe de estado al gobierno de Francisco I. Madero, asesinando a este y al vicepresidente José María Pino Suárez. Venustiano Carranza derrocó a Huerta y a finales de 1916 se enfocó en algunos objetivos. Primero, legitimar a la revolución creando una nueva constitución y luego ser electo presidente de México. Para crear una nueva Carta Magna se convocó y conformó un Congreso Constituyente. Los debates constitucionales iniciaron el 1 de diciembre de 1916 y terminaron el 31 de enero de 1917. Todo esto ocurrió en el Teatro Iturbide, en la ciudad de Santiago de Querétaro. El documento fue firmado por 209 diputados que formaban parte de ese Congreso Constituyente. La nueva Constitución se presentó el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor en mayo del mismo año. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consta de 136 artículos, divididos en 9 títulos y 16 artículos transitorios. Desde entonces y hasta la fecha, a nuestra Constitución le han hecho 706 reformas y ha sido traducida a 40 lenguas indígenas. El artículo más reformado ha sido el 73, el cual se refiere a las facultades del Congreso. Solo 22 artículos conservan su texto original. Para que la Constitución no pueda ser cambiada fácilmente por caprichos o antojo de algún gobernante, existe el artículo 135 de la propia Carta Magna, que plantea dos requisitos para poderla reformar. 1. Que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus cámaras, apruebe por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes las reformas o adiciones que se quieran hacer. Y 2. Que las reformas o adiciones sean aprobadas también por la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los integrantes del Poder Legislativo local de todos los estados de la República. Por cierto que también tengo un video en el que les explico cuáles son las diferencias entre mayoría simple, mayoría calificada y mayoría absoluta en las votaciones del Congreso de la Unión. Vayan a verlo en la liga que les dejo aquí. En futuros capítulos de Comunicreando quiero realizar 2 videos, uno que analice a mayor profundidad nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otro que les platique la historia de nuestra Constitución, desde sus orígenes hasta nuestros días. Díganme en los comentarios si quieren que prepare esos 2 videos. Cuando estén listos, las ligas aparecerán en la descripción de este video. La importancia de nuestra Constitución es enorme, porque como ya lo hemos dicho, garantiza las libertades de los ciudadanos y limita al poder para que no abuse y que cumpla las funciones para las que está ahí.
Es por ello que debemos ser estrictos vigilantes de que la Constitución se respete y se cumpla, y en el caso de que quiera ser cambiada por algún gobernante, analizar con toda seriedad y toda objetividad los propósitos para los cuales se quiere cambiar. Si estos cambios solo obedecen a caprichos o intereses personales o de grupo, la Constitución debe permanecer como está y no ser cambiada. Por supuesto, esto suena más simple de lo que es, ya que analizar la Constitución y sus posibles reformas requiere un trabajo serio de análisis y reflexión. Pero los ciudadanos debemos tener conciencia de que si algo garantiza nuestras libertades y nuestros derechos es precisamente nuestra Constitución. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.